Bienvenidos a este su programa número 10 de la Hora Ciudadana. Este programa lo hacemos especialmente para ustedes, para informarlos desde el punto de vista ciudadano e integrarlos a la política activa de México y unidos decidamos el futuro de México. Soy Porfirio Flores, ciudadano activo. Hola, soy María Teresa Berganza, ya saben, psicoterapeuta, educadora especial, pero con mucho ánimo por salir de este asunto también, de esto que nos agobia ahora como mexicanos. Un saludo. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Armando Jiménez y me dedico al ramo de servicios, así como soy ciudadano activo. Yo soy Emilio Casabrava, soy economista, doy clases y bueno, ahorita estamos aquí metidos en el activismo. Bueno, pues con mucho gusto. Recibimos ahora al licenciado Guillermo Hamdan, también un activista, pero de hueso colorado, incansable, me queda claro, ¿verdad, Memo? Y pues bueno, Memo es egresado de la Libre Derecho, es abogado penalista. Estaba también viendo, Memo, con mucho gusto toda tu trayectoria, también iniciando con el licenciado Sergio Vela Treviño, un penalista regio, qué bárbaro. Y como de ahí, pues te sigues tú a toda esta parte de ser conferencista, de dar clases en diferentes universidades también, ¿verdad? Tus escritos, o sea, sabemos que, por eso me refiero al incansable. Y nos volvemos a reencontrar cuando estás, después de que descubres toda esta parte del fraude del 2 de junio de 2024, y entonces tomas la bandera y te dedicas a poner todas estas denuncias frente a la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, perdón, de la República, y ante el Tribunal Federal Electoral. ¿Qué nos puedes contar, Memo? Cuéntanos un poco más tú de esta trayectoria. Perfecto. Desde el inicio del expresidente López Obrador, me di cuenta que realmente hablando, él iba a violar constantemente la Constitución. De hecho, un maestro de la Libre Derecho, Elisur Arteaga Nava, escribió un artículo que lo guardo y donde inclusive le dijo, oiga, antes de tomar posesión, usted ya violó en 4 ocasiones la Constitución. Él fue su apoderado en aquel asunto donde lo pretendían desaforar. Y entonces se hizo una primera marcha, y la primera marcha que yo acudí en contra de este señor fue precisamente por velar el Estado de Derecho. El señor violó por más de 35 artículos de la Constitución en forma fehaciente, y entonces durante todo su gobierno se dedicó a hacer un desprecio a la ley. Acuérdense ustedes que él decía, a mí no me vengan con que la ley es la ley, voy a destruir las instituciones, lo cual lo logró. Y en fin, durante todo ese sexenio, ¿qué vimos? Pues contratos adjudicados en forma directa, prohibidos por la Constitución. Vimos un absoluto respeto a los pueblos originarios en sus usos y costumbres, el artículo 2 de la Constitución. Vimos un ataque a los periodistas, un ataque a la libertad de expresión. Vimos ataque a algunos profesionistas, algunos empresarios. Vimos un despilfarro de dinero del tamaño del mundo, la destrucción del IFAI, en fin, todas las cosas llegan a tener y querer tener el control absolutamente de todo. El señor López Obrador tenía indiscutiblemente el poder ejecutivo. No contento con esto, entrando ya en materia, lo que sucede fue que al día siguiente de las elecciones, de una manera que nos sorprendió a muchos, la licenciada que era secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo, tenemos ya la sobrerepresentación en el Congreso, cuando es violatorio a la Constitución, porque la Secretaría de Gobernación no puede adjudicar curules. Eso le corresponde, pues, evidentemente, a los poderes que están determinados para eso. Y entonces, mediante una sobrerepresentación absoluta y llanamente ilegal, porque simple y sencillamente los votos se contaron ese día 2 de junio de una manera cuantitativa y cualitativamente hablando. Es decir, el partido en el poder, pues vamos 5-1.
y a los partidos de oposición pues descontamos a -2 por 1. Entonces, eso, añadiendo a todo lo que se tramó antes del día de la elección, que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que era una elección de Estado. Claro que era una elección de Estado, porque por el anticipo de campañas, por la situación de los inmigrantes venezolanos, haitianos y nicaragüenses que tuvieron participación en la justa electoral. Que les dieron credenciales. Les dieron credenciales, por la situación del tope de campaña, por la precampaña de 3 años que hizo antes esta señora Sheinbaum, por la cantidad de dinero del narcotráfico vertido en por la violencia del narcotráfico en las elecciones, y por todo eso, pues evidentemente hablando, pues se trató de una elección de Estado. Luego viene la parte de lo que es el fraude electoral, aquello que Mario López, Yuri y todos los que hicieron el conteo ciudadano llegaron a determinar en una forma por demás dogmática y apegado a las leyes. Muy profesional. Y ellos hicieron lo que debió de haber hecho el INE y lo que debió de haber hecho el TRIFE. Sin embargo, aquí un grupo de ciudadanos muy comprometidos con el país aclararon exactamente cómo estuvo toda esta situación. Y en lugar de las gentes, los mexicanos, de aplaudirles por su empeño patriótico, hubo muchas circunstancias en donde los estaban criticando, cuando todo lo hicieron pro bono, todo lo hicieron en amor al país y demás. Y está totalmente demostrado ese fraude electoral. Después del fraude electoral, de una manera muy rápida, como les decía yo, la señorita Luisa María Alcalde habla de la sobrerepresentación, de la violación al artículo 54 de la Constitución, y entonces nos imponen de una manera totalmente ilegítima y arbitraria a un Congreso. Okay. Y ya con el Congreso y con la mayoría, pues era previsible saber lo que iba a suceder. Iban a arrasar a la Constitución e iban a arrasar a todos aquellos factores de poder que se les hacen incómodos, que es lo que hemos estado viendo durante estos 8 meses. No contentos con este golpe de Estado al poder legislativo, aparece un golpe de Estado al poder judicial, sin que hayan ofrecido una sola prueba de esa corrupción. Nadie en esta mesa creo que podamos decir que hay cosas dentro del Poder Judicial que son perfectibles. No, a ninguno nos cabe duda en relación a eso. Lo que no, y los mexicanos no pudimos aceptar, y no queremos aceptar, es que exista un golpe de Estado y que todo el Poder Judicial de la Federación se lo quiten. Y esto va porque el artículo 39 de la Constitución dice que el ejercicio para el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, y que por ningún motivo solo de los poderes puede acaparar a los otros dos, que es lo que estamos viendo. ¿Y esto cómo se le llama? Pues simple y sencillamente un golpe de Estado. Lo que hizo el partido Morena fue un golpe de Estado. Primero apoderándose indebidamente del legislativo y luego apoderándose ilegítimamente del Poder Judicial, aniquilándolo. ¿Y por qué? Pues porque es el poder que tenemos los ciudadanos para acudir a una petición de justicia, porque es el poder que en cuanto vemos que haya una infracción a los derechos públicos subjetivos, pues es precisamente el Poder Judicial el único capacitado para entendernos y, mediante la sentencia respectiva, restituirnos en el goce de la garantía violada. Entonces, hemos ido avanzando en esto y ahora llegamos al día 1 de junio, que es el día en que la tómbola judicial se va a concretar. Pues esto es verdaderamente el acabose de México. Esperemos que algo suceda. Esperemos que algo suceda. En el aire todo. Pero sería el acabose de la República.
y sería el inicio de una dictadura. Esto no hay ni la menor duda. ¿Por qué? Porque al no haber poder judicial preparado, independiente, íntegro, pues simple y sencillamente vamos a tener un poder judicial donde vamos a tener dignos representantes como la señora Batres, que pues es un asno jurídico. Tenemos la señora Loretta Ortiz, que se le olvida que la legislación secundaria le prohíbe decantarse por cualquier partido político y sin embargo en contra de la Constitución lo hace. Y tenemos a la ministra plagiaria, que esto es un caso verdaderamente único, Yasmín Esquivel, que cada vez que se aparece esa señora comete muchos delitos, entre otros porque plagió su tesis de carrera y su tesis doctoral. Y entonces eso es un servidor público que carece de las facultades legales para ser ministro. Yo no me explico cómo los colegios de abogados, cómo las universidades, cómo los miembros propios del Poder Judicial aceptan una señora que no reúne los requisitos para ser ministra de la Corte. ¿Cómo le permiten a esa señora siquiera sentarse en ese supremo órgano colegiado? Entonces, ¿qué nos espera? Pues lo que tantos abogados y gente de la comunicación lo ha dicho: se entrega el Poder Judicial a manos del narcotráfico. Ese es el costo que negoció el expresidente con ellos, porque es evidente, y hoy nadie lo puede negar, que la relación del expresidente con el crimen organizado es una situación a todas luces. A todas luces. Es un hecho notorio que no necesita comprobación alguna. Pues para todo eso, Memo, ahora tenemos, para poder ampliar un poquito más, tenemos una serie de preguntas, ¿sí? Si nos haces favor. Así es. Bueno, les voy a pedir a todos que cuando hablen traten de estar por lo menos a una mano del micrófono, porque si no, sí, todos ustedes acerquen el micrófono y cuando vayan a hablar, acérquense al micrófono, por favor, para que se escuche bien. Eso lo digo para todos. Sí, bueno, ahorita nada más quería apuntar que también alcalde cuando al día siguiente habla, pues es otro delito. Que por cierto fue un tema que aquí platicamos con Arturo Sánchez y él dijo, no, nada más se está adueñando de una atribución. Espérame, pero la ley dice, en el caso de la ley dice, si no es tu atribución, es un delito. Así es. Entonces ella también ahí cometió un delito, pero bueno. Está denunciada, la denunciamos nosotros. Ah, muy bien. Nosotros la denunciamos por eso, también denunciamos a Mario Delgado, perdón, Emilio, es que ya me voy. Sí, ya me encargaré. Por cierto, Emilio, ¿es cierto que, hablando de denuncias? ¿Qué? Bueno, sí, tengo preguntas sobre eso, ¿no? Y de hecho, la primera es cierto que denunciaste a Andrés Manuel López Obrador por traición a la patria, ¿y con qué fundamentos? Sí, perfecto. Bueno, al expresidente lo he denunciado por varias cosas, pero yo creo que la denuncia más fuerte es la denuncia de traición a la patria. El artículo 123 del Código Penal Federal establece que comete el delito de traición a la patria el mexicano que en tiempo de paz ataque la soberanía, la integridad y la independencia de la nación con el ánimo de poner esta a disposición de un grupo o gobierno extranjero. Pues a la gente se le olvidó qué pasó con el Foro de San Pablo, donde ellos, la gente de Morena, pretende precisamente convertir a México en un país comunista, sin que los mexicanos hayamos votado por ello. Porque a nadie le preguntaron si querían convertir a México en un país comunista. Yo creo que ningún mexicano quiere vivir como un venezolano, donde hay 8 millones de exiliados, quiere vivir en Cuba, donde no hay alimentos, no hay medicinas, no hay absolutamente nada. La gente está viviendo un holocausto desde hace mucho tiempo. La gente como en Nicaragua, donde hemos visto que pues simple y sencillamente la censura es tremenda. En fin, o sea, no queremos vivir dentro de un comunismo, queremos vivir
dentro de aquello que los mexicanos votamos, que es un pleno respeto a la división de poderes y al Estado de Derecho, que es precisamente lo que tratan de destruir estas personas. Entonces, el señor López Obrador definitivamente es un traidor a la patria, no únicamente por haber violado en más de 35 veces la Constitución, sino porque simple y sencillamente él pretende o él pretendía tener una relación absoluta con los gobiernos cubanos, donde inclusive también los denunciamos porque mandaron 400,000 barriles de petróleo a Cuba y mandaron también muchísimo dinero y lo han mandado durante tiempo atrás. Entonces, ¿con qué? Nada más que me digan dónde está la facultad o el artículo de la Constitución que les autoriza a regalar los bienes nacionales. Pues es evidente una traición a la patria. Nos están despojando de nuestros recursos para dárselos con muchos estigmas de por medio a los cubanos. Entonces, sin permiso del Congreso, ni siquiera. Sin permiso del Congreso y sin rendirle cuentas a nadie. O sea, pero sí, no está en el programa de gastos, no está en el presupuesto de egresos. No está. Así es, no, y en todo caso, pues también habría que pedirles la minuta a los miembros de Pemex y a los miembros del Consejo de Administración de Pemex o como Consejo Consultivo, a efecto de ver en dónde está autorizado y por qué motivo está autorizado ese egreso de esos recursos naturales. Pero a López Obrador no únicamente lo denuncié por esto, que la penalidad son 40, 50 años de prisión hacia arriba. También lo denunciamos por el delito de evasión de presos. Todo mundo vio que el señor dijo que él fue el que ordenó la libertad de Ovidio, Ovidio, el hijo del Chapo. Entonces, eso es un delito. Pero cuando se ordena la liberación de un narcotraficante de esta naturaleza, la penalidad mínima son 15 años de prisión. También denunciamos a López Obrador por todo aquello de los delitos ecológicos cometidos con la situación del Tren Maya. Hubo 10 millones de árboles que fueron destruidos. Talados. ¿A dónde está esa madera? ¿Y quién le dio la autorización para hacerlo? Porque también con el Tren Maya están poniendo pilotes y esos pilotes están afectando de una manera tremenda a los mantos acuíferos de la península de Yucatán. También lo denunciamos por el delito de... Bueno, es que había que denunciarlo por todo, porque el señor cometió todos los delitos habidos en el Código Penal. Pero la de traición a la patria es nada más una, ¿no? Es Sí, esa nada más directamente en contra de él. El fundamento es que él enviaba petróleo a Cuba ya. No, está desintegrando la nación mexicana. Por eso el señor Gilberto Lozano, que cometiendo también un delito de tentativa de traición a la patria, está diciendo que Nuevo León se va a independizar. Entonces, cuando tú afectas la integridad de tu país, cuando tú afectas la autonomía de tu país y la autonomía financiera, pues cometes un delito de traición a la patria. Ejemplo, el señor gastó 500,000 millones de pesos en el Tren Maya, 300,000 en el AIFA, esto es lo otro. Y Dos Bocas nos falta. Dos Bocas. O sea, ni ha refinado un aeropuerto donde no hay vuelos y el Tren Maya, que tarde o temprano, según lo que me comentan expertos en el tema, se va a descarrilar por un problema técnico del balasto. Balasto. Entonces, pues es una situación tremenda. Y lo peor de todo es que cuando la gente le pide cuentas, no hay cuentas. Primero se adujo que era por una situación de seguridad nacional, pero posteriormente ya dijeron que no van a dar absolutamente cuentas en qué manera se gastó ese dinero. Pues es evidente que ese dinero se lo robaron. Está en sus cuentas. Y yo creo que tarde o temprano tanto dinero va a aparecer. Estoy casi seguro de ello. Oye, Guillermo, está entregando al pueblo, ¿no? Nos está entregando. Ahorita nos estabas
platicando sobre varias denuncias y sabemos que metiste al menos una decena de denuncias contra miembros de la 4T. Pero, ¿qué utilidad pueden tener esas denuncias en un régimen donde el fiscal general de la República es un empleado de Claudia Sheinbaum y ahora hasta el propio Poder Judicial también será un empleado de ella? Mira, Emilio, lo que pasa es que para que tú puedas fincarle responsabilidad penal a alguien, primero tienes que denunciarlo. Y lo que debimos de haber sido muchos abogados, muchos ofendidos, todo esto es denunciar y denunciar y denunciar. El Ministerio Público, el fiscal, tiene obligación de investigar los hechos. Yo por eso les dije, si yo miento en algún renglón de mis denuncias, fínquense mi responsabilidad. Pero no lo van a hacer nunca, porque todo está absolutamente comprobado. Ellos tienen obligación de investigar. ¿Y por qué no investigan? Porque pues es evidente que los están encubriendo. No van a proceder en contra de ellos. Por eso, yo, a sabiendas de esa situación, pues tenía que denunciarlos, porque la ley me autoriza a mí a presentar una serie de recursos si el Ministerio Público no investiga. A eso es a lo que yo me dirigí. Yo sabía que dentro de la Fiscalía no iban a hacer absolutamente nada, pero también a mí en lo particular se me viola un derecho humano, porque yo tengo derecho a que se me administre justicia. Y no tengo el derecho, no únicamente por el artículo 17 de la Constitución, sino que también tengo derecho a que se me administre justicia por el artículo 133 de la Constitución, que habla de los tratados internacionales. Y México ha firmado muchos tratados internacionales que a partir, me parece, de Zedillo, que se equiparan en valor jurídico dentro de una pirámide ontológica, se equiparan exactamente, tiene el mismo valor un tratado internacional que la Constitución mexicana. Y en esos tratados internacionales hay muchas cosas que brotan, que una serie de prerrogativas y derechos para todos los mexicanos. Y una de ellas, tratando del tema del Poder Judicial, es que el Poder Judicial deben de ser capaces. O sea, deben de tener una carrera judicial, deben de estar preparados. Y toda esta bola de gentes que van a acudir en tómbola, que nadie conoce, pues es evidente que todo lo hizo el maquiavélico de Saldívar, que inclusive acaba de salir otro libro en contra de él, de señor Hernán Gómez, que lo que hizo este señor fue sacarle provecho a la justicia, porque veía los asuntos que le encargaba el presidente, como él mismo los dijo, pero los asuntos personales que le dejaban dinero a él y a la mafia de Julio Scherer y todos ellos. Entonces, Guillermo, perdón que te insista, pero volviendo a la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿qué utilidad tiene? Me dices tú, hay que fincar responsabilidad. Ok, ya le fincaste responsabilidad. Pero nadie ya denunciamos. Nadie echa mano. Sí. El primer paso para que una gente vaya a la cárcel es que alguien lo denuncie. Sí. Entonces es preferible denunciarlo que no denunciarlo. Ajá. Ahora, Poder Judicial. Lo que sucede es que una vez que esté integrada esa carpeta de investigación, si hay elementos, no puede ser una actitud arbitraria de un fiscal general en cuanto al ejercicio de la acción penal. Tiene que ser una actitud discrecional, que no es arbitraria. Y si hay elementos, tiene que consignar. Y si no consigna habiendo elementos, el particular tiene derecho a acudir a otras instancias judiciales a efecto de que se resuelva el ejercicio de la acción penal. ¿Nos puedes decir, o sea, entiendo el deber ser, pero en la práctica, en el ser, la realidad, hay fechas, ¿nos puedes dar detalles de algo que tenga un efecto material, o simplemente es algo que, bueno, queda el registro, queda casi para la historia de que estas personas fueron denunciadas y a lo mejor, si no prescriben los delitos, a lo mejor dentro de 20 años que ya salgamos de la dictadura vamos a poder ninguno hacer de algo. estos delitos prescribe en menos de 10, 15, 20 años. Ninguno. Entonces, yo entiendo tu preocupación, Emilio, y la entiendo perfectamente bien, lo hemos hablado
muchas ocasiones en forma personal. Son los efectos a corto y largo exactamente, plazo, ¿no? pero pues no hay que vencernos, hay que luchar y hay que ir a todas las instancias. Inclusive te estaba diciendo que se puede acudir a las instancias internacionales porque se nos están afectando derechos individuales como el derecho a recibir justicia. Y cuando tu nación no te protege y no te da justicia, acudes a tribunales internacionales, que eventualmente a mí no me gustaría, pero si esa es la única solución, pues lo tendremos que hacer. ¿Se ha acudido ya, Memo, a la Corte Hasta Internacional? donde yo tengo entendido, se ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con este asunto de las madres buscadoras, que es un tema de lo más especial del mundo, que el único responsable dentro de toda su pandilla es el expresidente López Obrador, porque si llegamos a tener un holocausto mexicano, como es el hecho de que existan campos no de adoctrinamiento y de reclutamiento, como lo Ni de dicen, campamento de como verano, lo dicen ¿no? ellos, era un campamento, Un campamento de verano. Había fogatas O sea, era un campos de exterminio. Entonces es un holocausto lo que les pasó y no fueron únicamente los de Jalisco. Constantemente nos están mandando información y hasta donde yo tengo entendido hay un lugar en donde hay más de 2,000 cadáveres. Hay 19 campos de exterminio, según lo que entiendo, en Tamaulipas. Hay campos de exterminio prácticamente en todo el país. A ver, Emilio, se presume que hay 2,000 campos de exterminio en México. El exterminio, los desaparecidos, es un crimen de lesa humanidad. No lo digo yo, es el Estatuto de Roma, en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que habla de delitos de lesa humanidad. Y son delitos de lesa humanidad la desaparición de personas. Por eso le fincaron responsabilidad a Duterte, al expresidente de Filipinas. Lo metieron a la cárcel en 1 minuto. ¿Por qué? Porque tenía 20,000 desaparecidos. ¿Cuántos lleva este señor? ¿Y cuántos va ahora con esta señora? Creo que son 42 diarios. Entonces, perdón. No, es que tenemos que apurarnos porque es 1 hora y faltan muchísimas preguntas. Entonces, perdón. déjame, te vamos a tener que de repente interrumpir. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo. Sí. Bueno, no sé si quieran seguir los demás. Yo todavía tengo un par de preguntas, pero... Voy a tratar de contestar rápido. Ok. Bueno, hablaste tú del tema de los gremios. Eres graduado de la Escuela Libre de Derecho. Sí, así es. ¿Qué ha pasado con los egresados y los propios académicos de esa escuela tan prestigiosa? O hasta antes era prestigiada, no sé cómo se diga. ¿Por qué la ausencia de parte de los representantes del gremio también en su conjunto para denunciar la aberración que es esta reforma judicial? No hemos visto actividad de ninguno de ellos. Emilio, tienes toda la razón. Es sorprendente que no hayan dado un frente mucho más vigoroso. O sea, el hecho de escribir una carta y vamos a firmarla entre todos y que no estamos de acuerdo, eso no es suficiente. ¿Por qué? No es suficiente no por lo que ellos hacen, sino por lo que los contrincantes, los miembros de la Cuarta Transformación están haciendo todos los días. Es para que todo el mundo saliera a las calles a impedir esta situación tan lastimosa de la tómbola, único caso en el mundo en 200 años de historia. Y en seguimiento a esa pregunta, diríamos que estamos en esta situación por la falta de valor y patriotismo de los actores importantes o porque el régimen ha logrado engañar a todos. No, es la falta de valor y la falta de entendimiento y la falta de patriotismo. Para mí es absolutamente claro. Porque perdón. De hecho, es el gremio que está afectado directamente por la reforma judicial. Absolutamente. Deberían ser los primeros que deberían de estar al frente. Tienes toda la razón, mi querido Porfirio. Tienes toda la razón. ¿Dónde están todos esos muchachos y dónde están? Bueno, el otro día vimos una manifestación de estudiantes hace 2 lunes y pues llegaron no más de 30 estudiantes cuando estábamos viendo el asunto de la ley de censura. ¿Dónde están los jóvenes de México?
¿Dónde están los abogados de México? Las ¿Dónde universidades. están? O sea, las universidades. Tendrían que estar ¿Dónde luchando por están? eso. ¿Dónde están todos? Sí, la misma UNAM en su totalidad, ¿no? Primero que nada quisiera decirle que es muy grato contar con su presencia aquí. Usted fue y es punta de lanza en muchos de estos movimientos que han surgido como una resistencia respetuosa, ¿no? Vamos a decirlo. Y para comenzar con mis preguntas, quisiera... ¿Cómo usted percibe la realidad de México? ¿Cómo piensa que nos encontramos políticamente hablando? Perfecto. ¿Antes o después del 1 de junio? Si se da la situación del 1 de junio, México está acabado. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a invertir en un lugar que no tiene seguridad jurídica, en donde no se respeta el derecho y en donde te va a dictar una sentencia un señor que no tiene la más mínima capacidad, porque vale la pena insistir en esto. Yo conozco el 80 o 90% de los jueces que yo conocí en mi carrera de litigante. Te puedo decir que es gente honorable y gente absolutamente capaz, y que si dictaban una resolución la hacían como dice la Constitución, razonando, motivando y fundamentando los hechos. Entonces, si afortunadamente no llega a pasar esta situación de la tómbola judicial, Luis, ¿qué es lo que veo? Primero, antes que nada, el peor legado que nos pudo haber dado López Obrador es la división entre los mexicanos. A eso apostó durante todo el sexenio, a pelear entre ricos y pobres, entre gordos y altos, o sea, es la división, la división, la división y la división. Entonces, yo creo que lo más grave es esa división que ha engendrado en los mexicanos. Esta polarización, ¿no? Que ha aumentado. Absolutamente hablando, ¿no? Entonces, Pues sí, 6 años tirándole leña al fuego, ¿no? Prácticamente. Esto me lleva a mi segunda pregunta. Sí, no. ¿Cree usted que haya espacio para nuevos profesionales del derecho en este nuevo régimen al que nos están arrastrando? O sea, todas estas personas que están actualmente en las universidades estudiando sus carreras, especializándose. ¿Para qué? Exactamente, o sea, ¿hay algo ya? Le van a sustituir un libro de cocina por un libro de derecho. Es exactamente lo mismo. Sí, de hecho, en países como Corea del Norte, no hay abogados, porque no hay ley. No existe el oficio de abogado. ¿Se ven afectados todas las ramas del derecho? Todas las ramas del derecho. Todas. Unas son más difíciles que entender de otras. El derecho laboral, el derecho agrario, el derecho impositivo. Pues, más imagínate, ¿sobre qué bases van a decidir? O sea, en última instancia, todas esas ramas se tienen que respaldar por jueces del gobierno. Sí, así es. Y por la Constitución misma, ¿no? Exactamente, pero ¿qué responsabilidad? Bueno, seguramente se les va a exigir de todas maneras, ¿no? Porque el título 4 de la Constitución ahí sigue. Pero definitivamente hablando, pues tú nada más imagínate, a ver, yo soy narco y le doy dinero y voy a poner a un juez. ¿Ese juez va a dictar algo en contra mía cuando lo tengo agarrado? Pues no. Con mayor razón van a ser pagados, ¿no? O sea, las determinaciones van a ser por dinero, porque ni siquiera van a saber cómo tomar una determinación. Así es. Entonces van a decir, bueno, yo no sé. ¿Con esto qué se genera? Impunidad. ¿Y a quién le favorece la impunidad? Pues a que cometió delitos. ¿Y quién es el que más ha cometido delitos? Pues López Obrador y sus secuaces. O sea, todo está planeado. Todo está planeado. Y sí, todo parece una sucesión de pasos perfectamente coordinados. Ahora, ¿cuál diría que es el rumbo de acción? Si es que todavía queremos rescatar algo de lo que nos queda, a combatir con esta corrupción rampante, ¿qué piensa que debemos hacer? Mira, yo creo que definitivamente seguir manifestándose, marchas, pero yo sí creo que ya debe de haber una radicalización de toda esta situación, porque las marchas no nos han llevado absolutamente a nada. Sí, en general creo que se tiene esta percepción como que pues no ha servido prácticamente para nada, porque realmente como ciudadanos nos juntamos en algún punto, hacemos una marcha, quizá bloqueamos una calle un par de horas, pero
eso no les quita un peso de la bolsa a los políticos, ni les hace brotar una lágrima o una gota de sudor en la frente. O sea, sí tenemos que empezar a hacer cosas, como usted me indica, más radicales, ¿no? Pero, ¿qué piensa? O sea, ¿qué ejemplo daría usted? Mira, por ejemplo, hoy Mario López, el Ayo, amigo de todos ustedes, López Vital, Camino Florido. Camino Florido, exactamente, hoy dijo, señores, vamos a empezar por dejar de pagar impuestos. Hoy lo dijo, esa es la propuesta que él quiere llevar el día 1 de junio. Yo creo que la ciudadanía es la que tiene que sacar al país adelante. Si no es la ciudadanía, los partidos políticos no van a ser, porque nos han dejado en orfandad. Están callados, están absolutamente callados o coludidos. Es la ciudadanía la que tiene que enfrentar a la cuarta transformación. La ciudadanía organizada, la ciudadanía consciente. Por eso, pues todos estos eventos como el que estamos aquí presente son muy buenos, porque lo que hace es transminar las inquietudes con dichos y hechos de lo que aquí se viene a manifestar, ¿no? Entonces, por eso considero importantísimo la labor que están haciendo ustedes. Muchas gracias. Si buscamos que el ciudadano se integre, que el ciudadano se interese, que no sea algo tan elevado que no entienda ni de qué se está hablando. Y eso es lo que ahorita pues buscamos, que sean hechos reales en todo lo que se está viviendo en el día a día. Y qué mejor, pues con profesionales como tú, que tienen este colmillo ya para mostrarnos esto, cómo se está manifestando la causa y hacia dónde vienen ahora los efectos, ¿no? Ahora, cambiando un poco el tema hacia la violencia que vivimos en el país, los norteamericanos han estado tomando acciones, ¿no?, contra nuestro gobierno y contra, pues, los crímenes, más bien las organizaciones criminales que habitan en nuestro territorio, ¿no? ¿Cómo ve esas acciones? ¿Qué piensa que están buscando los norteamericanos? Bueno, yo creo que hay algunos temas que evidentemente les deben de preocupar. Todo el tema del fentanilo, pues sabemos lo que causa. Y sabemos de alguna manera, pues, dónde estaban esos laboratorios, de dónde se exportan esas sustancias. Sí, gracias al New York Times. Gracias al New York Times. Así es. Entonces, es un tema fundamental de seguridad nacional para ellos. Otro tema de seguridad nacional, pues evidentemente es la fuerza de los carteles mexicanos, ¿no? Por eso se les ha identificado como carteles terroristas, ¿no? Y esto ya es una situación gravísima. Entonces, pues el prestigio de México, la verdad, está ahorita en niveles muy bajos, porque la gente está totalmente enterada de que el gobierno de los morenistas, pues es un gobierno que tiene una relación absoluta con los narcos. Los narcos los llevaron al poder, los narcos los sostienen, los narcos les dan el dinero y los narcos están en las legislaturas, y aparte los narcos están ahora en el poder judicial. Entonces, pues ya tienen los poderes de la Unión, que es lo que habíamos dicho desde un principio. Entonces, esto es lo que hay que terminar. Ahora, yo creo que a cualquier mexicano pues no le debe de resultar grato el hecho de que un país invada a otro. Eso evidentemente pues creo que nunca estaríamos de acuerdo. Sin embargo, para los norteamericanos existen distintas leyes, y desde hace mucho tiempo, en donde ellos pretenden fundar su derecho a hacerse justicia e inclusive invadir México sin necesidad de la participación de las autoridades, ni de las fiscalías, ni de los jueces. En pocas palabras, pues ahí viene lo que decía Emilio, las vías de derecho y las vías de hecho. Acaban de deportar a 29 mexicanos que son mexicanos, pero son narcotraficantes, los acaban de deportar. Pues ese es un hecho de lo más ilegal del mundo, porque nada más que me digan en dónde está la fracción que autoriza a las autoridades mexicanas a deportar a esos señores. No estoy defendiendo narcotraficantes, que se entienda bien, pero sí estoy defendiendo que esos señores, sea como sea,
pertenecen a un país, ese país tiene su constitución y la constitución no prevé la deportación, prevé la extradición, no la deportación. Extradición es cuando hay un juicio y lo pierdes y te mandan a Estados Unidos o a donde se requiera por parte del país. Y deportación es cuando agarran, te detienen y te expulsan. Eso es totalmente prohibido, no está permitido eso, y sin embargo lo hicieron. Entonces, pues con estas actitudes, pues evidentemente hablando, les están dando más armas a los militares norteamericanos para que vengan, recojan a los malos, que deben de ser varios, y por la nota que estaba circulando hoy en la mañana son mínimo 44 que están en la lista de Marco Rubio. Yo diría que son mucho más de los 44. Pero con esos 44 que se lleven, todo mundo va a estar contento. Claro, se tiene esta percepción, ¿no?, de que el gobierno norteamericano tiene agarrado, pues, del cremaster, ¿no?, a nuestro gobierno. Vamos a usar esta terminología para no sonar tan discordantes. Escuche la siguiente afirmación. Andrés Manuel López Obrador tiene carpetas de investigación en la DEA. ¿Qué cree usted? Que sí las tiene. Sí. Absolutamente. Y todo el tema del huachicoleo pues, es tremendo. Lo que hicieron con el tema del huachicoleo es increíble, increíble. Y ahí también tienen participación autoridades y gentes americanos. Por eso detuvieron a toda la familia Jensen. ¿Y quiénes son estos señores Jensen? Pues evidentemente hablando, pues, ¿quién les mandó el petróleo de México para allá? Pues algún mexicano lo debió de haber hecho, y un mexicano muy importante, o varios mexicanos muy importantes. Y luego meten ese dinero, ese combustible a la luz de todo, porque no me digas que no intervienen abogados, agentes aduaneros, los que manejan las pipas. O sea, estamos hablando de cientos y cientos de personas que intervienen en esos hechos, están involucrados. Y esa gasolina que viene a México es la que el crimen organizado les impone a los dueños de gasolineras a vender su gasolina, no la gasolina de Pemex, sino a vender su gasolina, la gasolina del crimen organizado. Entonces, pues es evidente que debe de aparecer dentro de la técnica jurídico-penal una cosa que se llama principio de extraterritorialidad penal. Y en ese caso se da perfectamente bien. Es un hecho que se consuma o un hecho que se inicie o se consuma tanto aquí como en el extranjero, pues las autoridades extranjeras tienen pleno derecho a tener jurisdicción sobre esos eventos delictuosos. Por el delito que los involucra, que involucra a los dos países. Por el delito que se cometió en Estados Unidos, porque allá también se están cometiendo delitos, evidentemente hablando. Y también aquí, porque son defraudaciones fiscales también, ¿no? Ahí sí sería legal. Ahí sí entra es que nosotros tenemos la obligación de investigar esos hechos. Fueron denunciados por Código Magenta. Constantemente fueron denunciados. ¿Cómo es posible que 1 año y medio, 2 años después, es cuando agarran un cargamento me parece que en Tamaulipas y otro en Ensenada, no sé dónde está? Entonces, pues es increíble, ¿no? Hablando de las más buscadoras, ¿cómo es posible que desde el 2019 sabían y ahora unos meses atrás es cuando todo el mundo se da cuenta que existían campos de exterminio? Entonces, ¿qué pasó en todo ese lapso de tiempo? ¿Quién fue el responsable? ¿Quién tenía la custodia? ¿Quién tenía la obligación de investigar? ¿Quién tenía la obligación de respetar las huellas del delito? Pues el fiscal, los fiscales. ¿Y qué hicieron? Desaparecieron a los desaparecidos. Pero eso, si no me equivoco, también pasó aquí en la Ciudad de México, ¿no? Madres buscadoras, como me parece que está Ceci Flores. Increíble mujer, encontró mujer. La madre coraje, le digo yo. No, sí, o sea, y con toda razón. Pero ella encontró otro baldío, otro terreno donde igual, y justo aquí en la Ciudad de México, donde se practicaban el exterminio, o sea, literalmente... Cuando se hubo esta denuncia, cuando ella lo dio a conocer, a los 3 días, me parece 4 días, ya no había nada. Lo limpiaron todo. Sí, dijeron que eran huesos de perro. Exactamente, o sea, ¿y qué nos esperamos de un gobierno? El idiota de Noroña diciendo que era un montaje de Estados Unidos. Bueno, pues solamente en la mente desquiciada de ese
inimputable bípedo implume. Y no sé si recuerden que estuvieron las madres buscadoras ahí en el Zócalo, estaban ancladas a esta bandera, no sé si recuerden, y querían que Sheinbaum las oyera y tampoco se logró. No. Entonces no les dejaban ni que se les acercara comida, tenían que salir al baño ahí a Catedral en unos de estos. Han matado a 2 madres buscadoras. Correcto. ¿Y México dónde está? ¿12? 12 madres. Imagínate. Las 2 últimas fueron de lo de Jalisco. En lo de Jalisco. Pero van 12 ya. Así es. Imagínate nomás qué gravedad, ¿no? Tú denuncias, buscas lo que tiene que buscar la autoridad. Y sin embargo, ellas con su labor, con su persistencia, con sus pocos recursos, porque tienen pocos recursos. No descansan. No descansan. O sea, como dice Ceci Flores, yo mientras tenga una pala, voy a seguir buscando a mis hijos. Chihuahua. Sí. Pues, ¿y qué hace el Estado? Ponerle trabas. Y lo increíble es que en su labor han encontrado 4,000 personas vivas, extraviadas, no desaparecidas. Las creían desaparecidas, pero las encuentran vivas. Dentro de esa búsqueda han encontrado 4,000 personas vivas, que poca gente sabe. Todos esos años escarbando con palas, deben de tener las manos llenas de callos. Sí, la situación de las madres buscadoras es tremenda. Por eso se habla del Holocausto mexicano. Y es un delito de lesa humanidad que debe de conocer la Corte Penal Internacional. Que ya se le hizo llegar. Y por cierto, completando un poco lo que platicamos ahorita, ayer se entregaron miembros de la familia del Chapo a Estados Unidos. También, no. Sí, es evidente que ya llegaron a un arreglo. Pues eso es lo mínimo que uno puede pensar. Sí. Si yo me entrego, pues es porque ya llegué a un arreglo y va a haber protección de mí y de toda mi familia. ¿A cambio de qué? Eso es lo que vamos a ver dentro de unos meses. Estoy seguro de ello. Al estar claramente este gobierno espurio y su partido coludidos con la delincuencia por omisión, el partido Morena y sus integrantes no pueden ser partido político nunca más. ¿Qué opinas de eso? Bueno, inclusive nuestra amiga Elena tiene ahí unos escritos jurídicos en el sentido de que dice, pues a ver, si ya están considerados como terroristas, pues evidentemente hablando todo aquello que se une a lo principal, pues lleva la suerte de lo principal. Y lo principal está en que los narcomorenistas pues están absoluta y llanamente fichados, están detectados con todas las pruebas, ¿sabes? Y por haber. O sea, pruebas hay todas. Voluntad política, que es lo que decía Emilio, es lo que falta. Yo no sé hasta cuánto tiempo va a faltar y qué tanta presión vayan a poner los estadounidenses. En ese sentido, yo creo que van a poner todas las castañas al asador, porque la situación es muy, muy difícil. Y más con la censura tan tremenda que hay, tanto en los medios mexicanos como en los medios internacionales. Entonces, la oposición lo que realmente tiene que hacer es romper ese círculo. Y ese círculo tan nefasto, ¿no? Si me permite el comentario, yo percibo en estos momentos que ya no tenemos ni oposición ni nada, que realmente para la clase política mexicana, nosotros los ciudadanos nos hemos vuelto simplemente una fuente de ingresos, un chanchito, un cajero automático, un número más. Ven por sus beneficios, no los nuestros. Exactamente, ellos solamente están viendo por sus beneficios, se están convirtiendo en esta oligarquía donde todo lo demás no importa salvo ellos y sus propios familiares. Entonces, siento yo que, según lo que hemos visto en este periodo pasado, desde las elecciones del 2 de junio, que ya no podemos confiar en nadie de ellos. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso es el nacimiento de partidos 100% ciudadanos. Estamos tras eso. Bueno, pues yo te quería... Tengo dos preguntas, pero creo que ya se contestaron. Una es que ¿cuántos artículos a la Constitución se han violado? Yo conté 35 artículos, inclusive de una entrevista con Rubén Luengas, hablando de 35 artículos, y pusimos, y aparte les dijimos, si hay alguien de Morena, algún abogado de Morena que quisiera rebatir, adelante. Pero lo que hicimos fue poner el artículo de la Constitución para que todo el mundo lo pudiera leer y decir, pues sí, efectivamente lo violó. Sí, efectivamente lo violó. Y nadie respondió, obviamente. Nadie. Otra pregunta. Te conocemos desde agosto del año pasado
Pero ¿cuándo empezaste este activismo, esta serie de denuncias? Porque sí estamos al pendiente de tus denuncias a partir de agosto, pero anteriormente, ¿cuándo fue la primera? Mira, la primera denuncia que lo hice como ciudadano fue acusar el fraude de Teléfonos de México. Ese fue uno de los mayores fraudes en la historia del país, o si no, que el mayor, porque era una empresa que daba 3,000 millones de dólares y pues yo siempre pedí que me enseñaran un aumento de capital de Grupo Carso. Grupo Carso no metió más de 80 millones de dólares en esto y todo lo demás lo hizo con una póliza de su propio grupo. Entonces, pues ¿cómo iba a perder Teléfonos de México si era una empresa que tenía monopolio y ganaba 3,000 millones? Pues ¿por qué la vendieron? Pues no la vendieron, se la robaron. Y yo presenté esa denuncia y con todas las pruebas de ellos, no mías. Y nunca mandaron citar ni al expresidente Salinas, ni a Carlos Slim, ni a Jaime Corredor, ni a Valerina Vázquez Nava, ni a Robert Rubin. Robert Rubin era el secretario del Tesoro del Departamento de Estados Unidos en época de Clinton. Y sin embargo, las acciones él en el extranjero se pusieron a la venta y de ahí, de lo que ganaron de esa venta, se voltearon y pagaron cuando Radiomóvil Dipsa SADCB, a ver, se las digo así, tan claro como esto. Radiomóvil Dipsa SADCB, enséñenme la licitación de Telcel. Quiero que me la enseñen y que me digan aquí está licitado. Y la Constitución dice que no puede haber una venta de algo del gobierno sin que esté licitada. Pues nada más díganme dónde está la licitación de Telcel. ¿Telcel o Telmex? Telcel. ¿Telcel también era del gobierno? Sí, claro. Radiomóvil Dipsa SADCB nunca fue licitada y sigue funcionando. Es lo que es Telcel. Sí te llaman y te ofrecen Telcel y todo, siguen funcionando, sí. No, eso fue un fraude tremendo. Y luego también denuncié a Pedro Aspe y también al presidente Salinas porque con el asunto del Tribunal de los Bancos, porque una resolución del Tribunal Colegiado Mexicali dijo que los bancos en México eran inexistentes porque los legisladores le establecieron un año al presidente Salinas para hacer la transformación de las sociedades nacionales de crédito en sociedades anónimas. Y el presidente, excepto en el caso de Banpaís, lo hizo después de ese año. Entonces, pues es una cosa ilegal. Por eso, bien dijeron los magistrados del Tribunal Colegiado de Mexicali que la banca mexicana era legalmente inexistente. Y tenían absoluta y llanamente toda la razón. Y en fin, denunciando en varias ocasiones, y ahora tengo una denuncia. Va a ser una denuncia muy fuerte por traición a la patria contra un expresidente por un hecho que casi nadie sabe, pero es un hecho muy grave lo que hizo este señor y lo vamos a denunciar también. Es un delito de traición a la patria. No puedo decir ahorita el nombre. No. Sí, no, y si toman nota, no sé, estas denuncias no son de del sexenio pasado o de este. No, la verdad es que llevo muchos años, pues atacando, ¿no? Pero lo que hizo este señor López Obrador es inimaginable lo que logró por la apatía y por la cobardía de los mexicanos. Hay que decirlo así. Ay, Dios mío. Pues Memo, yo te quería preguntar. Confiamos, porque mucha gente cuando hablamos de esto del fraude electoral, el conteo de actas y eso, me dicen, ya, cámbiense, bájenle. Estuve contigo en el Teatro Teresa Montoya, donde también trataban de disuadirnos desde hace 6-8 meses, ¿te acuerdas? Y nada más hablas de eso y hay quien además sale furiosamente a callarnos, lo cual nos hace suponer que también están coludidos de alguna manera, ¿no? Inclusive Lorenzo Córdoba, el mismo Lorenzo. Bueno, ese día me acuerdo cuando yo hablé de que era un golpe de Estado en México, él dijo con mucho respeto que no estaba de acuerdo conmigo. Ya son campos distintos. Lo que sí tendría que decir que le falta para que fuera considerado un golpe de Estado. Y cada vez es más claro. Ahora ya todo el mundo lo reconoce, pero la verdad de las cosas es que hay que decirlo.
Es un golpe de Estado al Poder Legislativo, por las razones que se han explicado, y al Poder Judicial, por las razones que se han explicado y demostrado. Sí, si este señor y otros más lo hubieran reconocido desde un principio, quizás no estaríamos en esta situación, ¿no? Quizás ya habría, ellos que tienen un micrófono y un amplificador tan grande, pues quizás habrían movido un poco más las cosas. No, varios de ellos se confabularon, Emilio, y así tal cual decían, ya dejen ese tema, cambiemos de tema. Y aplastar, incluso Guadalupe Acosta Naranjo también. Entonces, bueno, ahorita mi pregunta básicamente es, todo este trabajo, todo esto que está entre Ayo López Vital, entre Yuri Servolov, entre el mismo Eduardo Noboa, y tanta gente que pro bono ha cooperado, inclusive nosotros también ahí echándoles porra, vemos que aparentemente no serviría de nada. Aparentemente. También mi pregunta es, creemos que esto influye, ejerce alguna presión también sobre las decisiones de Estados Unidos? Sí, definitivamente. Es que les tiene que pegar a ellos. A ver, ellos en el TEMEC o en el Tratado de Libre Comercio han manifestado en distintas ocasiones que son $600 mil millones los que han metido. O sea, y para los americanos, para los estadounidenses, lo único que les importa en la mayoría de los casos, y sobre todo el gobierno, pues es el dinero. Y $600 mil millones es muchísimo dinero. Más todas las inversiones que ellos hay aquí de ellos. Entonces, indiscutiblemente les afecta. Y aparte, a ver, si hubo un gravísimo problema en 1963 con la situación de los misiles, Richard Nixon, en un libro que se llama La verdadera guerra, me acuerdo yo haberlo leído hace muchos años, pero ahí decía que desafortunadamente la última revolución mundial y la más violenta sería la de México. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? Pues uno, tratando de imaginar una situación que ojalá sea una locura mía nada más, pero es evidente que si los estados que se oponen a los Estados Unidos, Rusia, China, Norcorea, Irán y todos estos, de alguna manera ven a México bajo otra perspectiva, pues la única manera de pegar a los Estados Unidos es a través de México, no es a través de Canadá, ¿no? O sea, entonces, la tercera guerra mundial puede ser en México. Entonces, la verdad de las cosas es que estamos jugando con fuego. Nosotros debemos de luchar por lo que hay en México, por la tranquilidad de los mexicanos, por el trabajo de los mexicanos, combatir la delincuencia, recuperar ese territorio perdido por los mexicanos patriotas. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos luchar, darle esperanza a nuestro pueblo, darle trabajo, darle alimentación, darle educación, medicinas, lo que tenemos derecho. ¿Por qué? Porque está en nuestra Constitución y son derechos que se deben de cumplir, vivir en un estado de libre información, vivir en un estado donde se respete la rendición de cuentas, donde no se viole tan flagrantemente la Constitución, vivir en un estado de derecho. Es lo que queremos los mexicanos no queremos nada más. No nos interesan los otros problemas. Lo único que queremos es vivir tranquilos. Déjenos chambear y que las familias pues vayan en paz a la calle y haya diversión para los jóvenes. Y es lo que queremos, no pedimos algo más, creo yo, ¿no? Pues Memo, hablando de tensiones, ¿no? Veíamos que también nos han tenido a nivel internacional muy tensos entre las relaciones China, Estados Unidos y demás. Ayer veía que había habido ya negociaciones entre ellos, bla, bla, bla. De todas maneras, por ahí había una versión que me parece que tiene mucho tinte morenista, pero se hablaba de que estaba Claudia negociando con la Unión Europea y con la misma China. A la Unión Europea aparentemente le iba a vender petróleo. Y con China, bueno, pues otra serie de productos, ¿no? Intercambio y sobre todo pues bajos aranceles. Yo tengo la sensación de que
se han acabado tanto ya el país que diría, bueno, ¿y con qué vamos a negociar si ya no hay ni qué ofrecerlos? El mismo petróleo, el mismo Pemex. ¿Qué opinas tú? ¿Habría alguna posibilidad de que de verdad se hiciera una negociación entre la 4T y China? Mira, digo, yo no soy experto como Emilio en materia económica, ni mucho menos, pero yo entiendo que un país no debe depender solamente de un solo fuente de riqueza, ¿no? Debemos de diversificar y tratar de obtener las mejores tecnologías a los mejores precios y poder vender nuestros productos a quien nosotros queramos. Yo creo que la diversificación es buena, pero también entiendo que hoy, por vías de hecho, pues estaba leyendo el otro día, el 80% de nuestro comercio al exterior es con Estados Unidos. Entonces, pues está difícil. Está difícil, ¿no? Está difícil. Muy difícil. Parece ser que era una propaganda, nada más ahí para adornarse, ¿no? Y bueno, preguntarte, ahora sí, ya nada más como casi de carcajada, ¿dónde consideras que puede estar escondido esta canija rata de Andrés Manuel? Debe estar muy, muy, muy escondido. En una isla. Porque de que si van y por él a donde sea, a cualquier parte del mundo, van y por él, y ojalá no lo dude, porque van y por él, y ojalá que eso suceda, porque es un hombre que le hizo un daño a la nación muy fuerte. Si está o no está en México, la verdad lo ignoro, pero donde esté le deseo que lo agarren cuanto antes. Sí, creo que tú y muchos no tenemos esa impresión. Haciendo un breve paréntesis, no, esta situación no le recuerda un poco a la Revolución Rusa, que fue en dos partes, ¿no? Primero fueron los mencheviques que pues acercaron a la gente, fueron promesas falsas, llegaron al poder y todo se volvió una cosa muy abusiva, ¿no? Una oligarquía también. Muy morenista. Exactamente, nosotros ya pasamos esa parte. Ahora, después siguió la revolución de los bolcheviques y ahí fue cuando empezaron a rodar cabezas y es la parte más preocupante de la historia. Mira, hay un libro de Salvador Borrego que se llama Derrota Mundial. Realmente ahí es donde te dan la historia verídica de qué sucedió y cómo estuvo el problema de 1917 de Rusia. Porque realmente hablando, los extremos siempre se juntan. Y los que hicieron la revolución rusa fue la extrema izquierda y la extrema derecha de los banqueros norteamericanos sionistas. Ellos fueron los que realmente hicieron esta situación. Entonces... Creo que hasta Alemania los financiaron, ¿no? Bueno, Alemania fue financiada por el abuelo de Bush en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que han hecho los Rothschild toda la vida, ¿no? Desde las épocas de Napoleón. Financiaban a Napoleón y financiaban a Wellington. Entonces, pues ellos siempre juegan a todo, ¿no? Como el señor Slim. El señor Slim le da dinero a Morena, le da dinero al PRI, le da dinero... ¿Para qué? Pues para mantenerlos calladitos y que siga gozando él bajo su control y gozando él de la total impunidad que ha tenido en México. Porque uno de los más grandes beneficiarios de López Obrador fue él, así de fácil. Le dieron contratos directos de petróleo, contratos directos de esto, contratos directos de obra, contratos y por cierto, ahora resulta ser que ayer Guentier salió diciendo que la responsable del tren de la línea 12 era Sheinbaum porque no le dio mantenimiento y Ebrard. Sí, claro. Él dijo, y ya lo ha dicho varias veces, el responsable es por el mantenimiento y por la construcción. La construcción se le adjudica responsabilidad al ratero de Marcelo Ebrard. Es que cambiaron el proyecto, todo el proyecto era subterráneo. Y Ebrard, esa parte, a fuerzas lo querían por fuera. No, y Ebrard también tendría que rendir cuentas porque... Entre otras cosas, los vagones del metro, no me acuerdo las cifras. Sí, metieron vagones más largos. No, pero sobre todo les dijeron que en venta los vagones eran de 1,200 y estos lo rentaron en $2,400 millones.
pues yo creo que Mario Delgado también tendría que dar alguna explicación de eso, ¿no? Pero es lo que decía Tere, es que si los dejas hacer una acción, van a hacer otra más grande y otra más grande. Claro que estos se fueron a los límites, a la estratosfera. Sí, vivimos en el cinismo. O sea, en el cinismo absoluto, una corrupción increíble. Pues mira, ya para cerrar. Una última pregunta de mi parte. Con respecto a la reforma judicial, ese día de las elecciones, ¿se vota o no se vota? O sea, ¿se vota o usamos nuestro tiempo en cualquier otra cosa? Mira, yo en lo personal creo que no hay que ir a votar porque es convalidar una acción que ya está predeterminada. Entonces, además, o sea, todo ese cochinero lo hicieron y lo tienen programado hace mucho tiempo y lo van a llevar a cabo si la ciudadanía no se interpone o aparece algo milagroso, efecto de que se suspenda esa situación. Va a haber una marcha el día 21, ustedes la están convocando, perdón, el día primero de junio, el día primero de junio, y también nosotros también ese mismo día, después de la marcha, ya estamos convocando a un paro nacional hasta y entre tanto no exista justicia en el país. Entre otras cosas, justicia para las madres buscadoras, justicia para los pueblos originarios, justicia para los papás que no le han podido facilitar la medicina, niños con cáncer, justicia para los desaparecidos, justicia para los asesinados, justicia para, o sea, para todos, ¿no? Los transportistas, los de la Policía Federal de Caminos, los propios militares. O sea, lo que ha sucedido con los militares es de vergüenza. O sea, no te defiendas ante un narco. Oye, y la pregunta es, ¿y por qué? Pues bueno, la respuesta ya está dada, ¿no? Pues sí, porque nos mantienen. El equipo Morena nos mantiene en los narcos. Así es. ¿Tenías otra pregunta, Tere? No, ya nada más con un comentario que bueno, se dice que esto es el método morenista, ¿no? Si alguien te imputa algo, niégalo. Ajá, y si insiste en atacarte, destrúyelo. Entonces parece ser que han seguido con eso estupendamente. Cuidado. Muchas gracias, Guillermo, por aceptar la invitación y por explicarnos varias dudas que teníamos. Y pues los invitamos a que nos sigan, a que se comuniquen con nosotros. Sus comentarios, por favor. Nos envíen sus comentarios. Porfirio, ¿quieres dar los medios, no? No me lo sé. Ok. Ya es la segunda vez. La segunda vez que se le va la onda. Defiende México. Bueno, los vamos a poner aquí abajo y de nuevo los invitamos. Muchas gracias, Guillermo. Un aplauso. Gracias.